Misión El TV presenta Camino a Canaán. Voy de camino a tierra de Canaán. Un espacio que ha nacido para enseñar, fortalecer y orientar a todos los que hoy vamos rumbo A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. A tierra de Canaán. Fórmulas y estrategias para un aprendizaje eficaz. Ese es el tema de esta conferencia que estamos desarrollando. Lo hemos adaptado a este mes, amados hermanos y amigos, porque entendemos que hace química con lo que es el mes de la Biblia y las fórmulas y estrategias para un aprendizaje eficaz. Es muy importante, amados hermanos, que nosotros también analicemos los tipos de aprendizajes, porque hay unos cuantos tipos de aprendizajes que tenemos que asimilarlos, ya que son muy productivos, son muy ventajosos para nosotros poder estudiar la palabra del Señor. Aquí tenemos el primer tipo de aprendizaje, es el aprendizaje implícito. Ese aprendizaje implícito, amados hermanos, es el aprendizaje que viene de manera espontánea, donde usted no se prepara para aprender, sino que usted lo aprende por las experiencias, usted lo aprende por el momento, una eventualidad, que alguien esté, por ejemplo, señalando algo, enseñando o instruyendo acerca de algún tema, y usted casualmente está ahí, usted aprendió eso. O sea, es un aprendizaje implícito. Pero hay otro aprendizaje, que es el aprendizaje explícito, que es donde usted se prepara para aprender. Y yo creo que este todavía es mejor, porque cuando usted adecua lo que son sus órganos, usted comienza a adecuar su ambiente, trata de adecuar su horario, preparar su horario, y mete todo en una agenda de tal forma que dice, bueno, de tal hora a tal hora yo voy a aprender esto, o me voy a aprender un versículo, o voy a leer un capítulo de la Biblia, o así sucesivamente, dependiendo de cuál sea el tiempo que usted tome para el aprendizaje. Pero el aprendizaje explícito es mejor que el implícito, porque el explícito, ese le va a permitir prepararse y también preparar su cerebro, preparar su mente, preparar incluso todo su cuerpo para poder asimilar lo que es la enseñanza. Porque muchas veces no le damos o hay personas que no le dan tanta importancia a lo que es el aprendizaje, cuando en realidad nosotros sabemos que el hombre va en lo que se llama evolución. El hombre va cada día más evolucionando en el sentido de lo que son los conocimientos, y el individuo que se va quedando atrás en lo que son las enseñanzas, los aprendizajes del diario vivir y el mundo que nos rodea, entonces eso le va a permitir que la vida le sea más difícil. ¿Por qué usted cree que hoy en día hay muchas personas lamentablemente pasando, como dicen por ahí, la mil y una, porque no se esforzaron, no se sacrificaron para aprender a leer y a escribir? Y se han quedado así, señor, y en este pleno siglo XX, que es duro decirlo, todavía hay personas en nuestra sociedad, y yo conozco personas que no saben leer ni escribir. Y son personas que usted lo ve hablando y usted lo ve moviéndose en un vehículo y por allá y por acá. Y uno dice, ¿quién se puede imaginar que esa persona no sabe leer ni escribir? Incluso yo me he visto animado hasta hacer un llamado a ese tipo de personas para
enseñarle de manera gratuita, así, o ir a su casa de manera personal, porque como que yo no asimilo que en un tiempo así ya tan avanzado puedan haber personas que todavía no saben leer ni escribir, porque está bien, eso se puede dar en los ancianos, las personas que tienen 70 años, 80, que hubo un descuido en aquella época y se quedaron así, pero jóvenes, personas que tienen una edad X, que todavía pueden decir, no, pero déjame tomar un curso por ahí o hacer algo y ponerme a leer y a escribir. O sea, yo creo que muchas veces es falta de diligencia, es como una falta de interés para poder pasar esa parte tan importante en la vida. Yo me acuerdo que mis padres me decían, mi hijo, aunque se aprende a leer y escribir, que si tú aprendes a leer y escribir, ya la vida se te hace más fácil. Pero aprende a leer y a escribir. Y eso es así. La persona que aprendió a leer y a escribir, aunque tenga muchos otros problemas por no hacer alguna licenciatura o tal vez no haya estudiado lo que se llama, ¿verdad?, una parte técnica de alguna profesión o un diplomado, pero si sabe leer y escribir, oye, no tiene que decirle a alguien, ¿cómo dice ahí que me enviaron esto? Como muchas veces, lamentablemente, me han pasado mensajes por WhatsApp, fulano, dime qué es lo que me dicen ahí por WhatsApp, que tú sabes el problema mío. Yo digo, bendito sea el nombre de Dios, que no sepan a esta altura de juego eso, pero vamos a pedirle a Dios que esa persona le puedan prestar más interés a esa laguna que a muchas veces otros elementos de la vida que ellos le prestan tanto interés. Vamos a entrar a lo que es los tipos de aprendizaje. El tipo número 3, que es el aprendizaje asociativo. El aprendizaje asociativo, señores, es muy importante enfocarlo porque este aprendizaje, el que lo practica lo asocia con algún elemento de la vida. Y yo también lo he hecho. Hay veces que en las exposiciones en la universidad, cuando estuve estudiando Derecho, yo asociaba para poder hacer una exposición y poder asimilar algún tema, lo asociaba con un elemento, sea un árbol, una fruta o algo, de tal forma que yo cada vez que ya esté desarrollando me acuerde de esa fruta, pero a la vez me pueda acordar también del tema, porque muchas veces hay temas que tienen lenguaje muy sofisticado, científico, que en su lenguaje o en su mente no ha sido bien manoseado, y por eso muchas veces en un desarrollo se te pueden olvidar los términos científicos. Pero si tú por lo menos trata de asociar esos términos científicos con algo práctico que tú conoces, que sabes que no se te va a olvidar, si tú lo asocias a eso, entonces eso te va a permitir ya de lo que tú conoces, recordar lo que tú prácticamente no conocías. Entonces, ese es otro tipo de aprendizaje, el asociativo, que yo creo que todos los que de una manera u otra están buscando aprender de la palabra de Dios, deben también de utilizar este aprendizaje asociativo. Hay otro aprendizaje que es el no asociativo, el que tú aprendes sin tener que asociar ningún tipo de elemento de la vida, sino que tú lo aprendes de manera espontánea, por tu experiencia, por tu inteligencia o por lo que tú hayas vivido en el codeo de la vida, que hay veces que te están enseñando, por ejemplo, en una clase que tú no tienes incluso ni que escribirlo. ¿Por qué? Porque ya tú has pasado por esa experiencia que ese exponente está desarrollando. O sea, algo vivo, innato, que él está explicando y que ya prácticamente
tú no tienes que escribir eso, porque es que tú lo has convertido en una forma, un estilo de vida. Entonces, ese aprendizaje no asociativo es muy importante también, porque ese aprendizaje ya está ligado a lo que es al ser humano. El quinto aprendizaje dice experiencial. Ese aprendizaje experiencial es donde se aprende con la experiencia. Fíjense que yo podría decir que son o es uno de los aprendizajes más importantes. ¿Por qué? Porque la experiencia son las que te enseñan. En una ocasión dijo alguien, criando a un hijo, déjalo que caiga para que tenga la experiencia y sepa que después entonces no deba de caer otra vez. Pero muchas veces yo no estoy de acuerdo en dejar que una persona tropiece o cometa un error. Yo creo que si uno puede evitar de que tropiece y caiga, es mucho mejor. Pero hay que entender que hay personas que lamentablemente tienen que tropezar, tienen que caer. ¿Para qué? Para que puedan adquirir un aprendizaje experiencial. Lamentablemente eso es así. Hay personas que aprenden con la caída, con lo al revés, con el revés de la vida, aprenden con muchas veces incluso hasta con la consecuencia que le traen sus errores, porque cuando lo cometen y ven la consecuencia ya no lo hacen dos veces. Sin embargo, hay otros que lamentablemente al no tener esa experiencia, entonces se encaminan a lo que es cometer ese error. Pero el que tiene esa experiencia y sabe aprovechar la caída o sabe aprovechar algún tropiezo, entonces fácilmente no cae 2 veces, 3 veces ni 4. ¿Por qué? Porque ya aprendió que no debe de cometer lo mismo, porque va a caer. Entonces, esos son los 5 tipos de aprendizajes que quise traerle para entonces entrar a lo que son las fórmulas y estrategias de un aprendizaje eficaz. La semana pasada estuvimos dando alguna pincelada de lo que fue el aprendizaje número 3. Y en este aprendizaje número 3, o en estas fórmulas y estrategias para un aprendizaje eficaz, decíamos no leer las Sagradas Escrituras como si fuera un periódico. Eso nosotros más o menos lo estuvimos tocando y decíamos, ¿por qué razón no debemos de leer las Sagradas Escrituras como si fuera un libro cualquiera, como si fuera un periódico, una revista? Porque cuando usted lo lee así, como que instantáneamente como que le fusila la esencia de lo que es la Biblia. Usted le está matando la esencia de lo que es la Biblia. Cuando usted toma la Biblia como una revista o como cualquier libro, usted le está fusilando la esencia de lo que contiene la palabra de Dios. Yo creo que la Biblia, la palabra de Dios, nosotros debemos de tener un concepto especial sobre ese libro. Ese libro nosotros tenemos que tenerlo en un lugar especial. Usted no puede tirar esa Biblia ahí en un comedor, por ejemplo. Cuando viene alguien, esté comiendo, se ensucia esa Biblia. Si se voltea un vaso de jugo, ya manchó la Biblia. Que si viene un niño, la agarra con la mano sucia, ya no. Yo creo que la palabra de Dios debemos de tener un concepto especial, tenerla en un sitio especial, para que cuando vayamos a utilizarla, entonces así nuestro espíritu y el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, podamos nosotros absorberle lo que contiene la palabra de Dios.
¿Qué contiene la palabra de Dios? Si usted se pone a analizar según las Escrituras y según lo que nos dice Juan, capítulo 6, verso 63, el mismo Jesucristo, nuestro Maestro, Él dijo que la palabra que los ha hablado son espíritu y son vida. O sea que la palabra de Dios contiene el espíritu y la vida. Y por contener la vida, por eso es que tenemos que ser un poco delicados, un poco cuidadosos y leer la palabra de Dios. Incluso yo soy de los que creo que cuando usted va a tomar la Biblia para leerla, usted debe de orar primero y pedirle al Señor que lo limpie, que si ha pecado le perdone, que afine su entendimiento, afine su mente, que le revele, que se lleve todo lo que a él no le agrade, para que si hay alguna influencia o si hay algo que a Dios no le agrada en su vida en el momento, eso se vaya, ese obstáculo se pueda ir y entonces su mente se afine con la del Espíritu Santo. Y cuando usted afina su mente con el Espíritu Santo, entonces usted va a poder encontrarle sentido a la palabra de Dios. Usted va a poder encontrar el mensaje, como cuando usted está hablando con su mejor amigo. Usted no quiere como irse. Usted quiere seguir hablando con él porque es su amigo y como que siempre hay una palabra que lleva a otra. Asimismo, cuando usted está leyendo la palabra de Dios, usted está leyendo la palabra de su Padre, de su mejor amigo, que es Jesucristo. Y usted hay veces no va a querer te va a querer seguir y seguir, pero dice, bueno, es que tengo que trabajar, ya tengo que irme. Pero eso es cuando usted primero, oiga bien, limpie el ambiente, pide perdón a Dios, haga una oración, aunque sea de 5 minutos antes de leer la Biblia. ¿Para qué? Para despejar toda esa influencia y así le pueda llegar la revelación. No tome la Biblia, yo ando rápido, déjame leer un verso corriendo porque ya me está haciendo tarde y coger la Biblia y así ya me fui. Yo no creo que eso puede tener su resultado, porque no vamos a decir que no, pero no es lo mismo cuando usted aparta un tiempo sagrado para poder comunicarse con la palabra de Dios. Pero en la Biblia no solamente encontramos espíritu y vida, en la Biblia encontramos la personalidad de Dios, señores. Ahí usted encuentra su personalidad en la palabra de Él. Ahí usted encuentra lo que a Dios le gusta, lo que no le gusta. Porque ¿qué es lo que es una personalidad? La personalidad, por ejemplo, de Jesse, con todo el máster que está ahí, es, por ejemplo, el pasivo, es una persona, ¿verdad?, tolerante, es una persona cristiana, todo eso cualidades que uno comienza a enfocar, lo que usted entiende de una persona, de Juan, de Pedro, de José, te dice, no, esa persona es así, es asado. Eso es lo que contiene la palabra de Dios acerca de la persona de nuestro Creador. ¿Qué nosotros encontramos en la Biblia? Que Dios le gusta que seamos fieles. Ya en parte de su personalidad. Que Él le gusta que le alaben porque Él busca a los verdaderos adoradores. Él le gusta que nos purifiquemos. Él también le agrada que nosotros nos alejemos del pecado, que nos consagremos a Él. O sea, un sinnúmero de elementos que nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios que va a componer su personalidad. Y entonces esa personalidad es, señores, lo que nosotros vamos a absorber para llevarlo a nuestra personalidad y sustituir esa personalidad de nosotros, esa personalidad frágil, esa personalidad que muchas veces lo que piensa es hacia abajo, hacia lo carnal, como decía el apóstol Pablo, que había una ley en su miembro que se rebelaba en contra de la ley de su mente. Esa es la ley de su mente, todo lo que tenía de la palabra de Dios, de lo que él
que había adquirido, había acumulado en su mente. Pero ¿qué pasa? Los instintos carnales se le revelaban a Pablo y a usted también se le revelan muchas veces, queriendo hacer los instintos carnales lo que ellos quieren. Pero ¿qué pasa? Si usted tiene la personalidad de Dios en su mente, en su corazón, en su alma, entonces quien va a dominar su persona no va a ser los instintos carnales que se revelan, sino va a ser la personalidad de Dios que ya usted absorbió de la palabra de Dios. Eso es lo que va a regir su vida. Y por eso es que somos creyentes. ¿Por qué? Porque hemos absorbido lo que contiene la palabra de Dios y por lo tanto, señores, la palabra de Dios está reinando en nuestra vida. Muchas veces se levantan la carne queriendo, ¿verdad? Como usted sabe, porque usted es hombre, usted es mujer también y sabe, pero ¿qué pasa? Eso tiene que estar sometido a la palabra de Dios. Tiene que estar sometido hasta que llegue el momento que Jesucristo ya diga, me llevo a mi pueblo, o que Él decida que nos vayamos por otro medio. Amén. Pero mientras tanto, señores, tenemos que fortalecernos en esa personalidad. Pero hay otra función muy importante que contiene la palabra de Dios, que es la función de lámpara y la función de lumbrera. Señores, la palabra de Dios, dice el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué aquí hace la palabra de Dios la función de lámpara? Ya nosotros hemos explicado que las lámparas se utilizaban y se utilizan hoy en día también cuando usted va, por ejemplo, especialmente cuando usted está en un campo que quiere trasladarse en medio de esos montes hacia un lugar. Usted tiene una lámpara, algunos utilizan una linterna. Los que no tienen linterna, bueno, utilizarían su lámpara antigua. ¿Para qué? Para estar ahí iluminando el próximo paso que va a dar. No vaya a ser que haya un hoyo por ahí, usted se caiga o vaya a pisar una serpiente o algo así por el estilo. Esa va a ser la función de la lámpara, iluminar donde usted pisa. De manera figurada, eso es lo que hace la Biblia. La Biblia nos ilumina donde pisamos. O sea, cuál es el próximo paso que debemos y no debemos de dar. Por ejemplo, si usted es soltero y aparece por ahí una muchachona, o si usted es soltera y aparece por ahí un joven, cuerpo atlético, proponiéndole, ¿qué usted va a hacer? Dije, bueno, es buena oportunidad porque un joven aparente, no es cristiano, pero es aparente, está montado. Yo oigo que tiene una cuentecita en el banco bien jugosa. Y usted como joven, como muchacha al fin, tal vez su carne le dice, yo creo que este me lo mandó Dios. Pero ¿qué usted va a hacer? Utilice la palabra de Dios como lámpara. Usted va a la palabra de Dios y le va a decir, no te unen yugo desigual con los incrédulos. Ah, no, pero espérate. Aquí me está iluminando la palabra de Dios como lámpara y me está diciendo que no me una a yugo desigual con los incrédulos. Entonces ahí está haciendo la función la palabra de Dios como lámpara. Pero cuando hace la función como lumbrera, es cuando te crea ese norte hacia dónde tú vas. O sea, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito de ser evangélico? Porque tenemos que analizar, Señor. Incluso yo mismo tengo que analizarme. Usted tiene que analizarse ahí. ¿Cuál es el propósito de usted ser cristiano? Para depurar nuestras intenciones y los propósitos. Porque yo hay personas que van al evangelio y van buscando una mujer o van buscando un hombre o van al evangelio tal vez porque el mundo lo maltrató o porque quieren ahorrar y saben, ¿verdad?, que en el evangelio no
no se corrompen, pero nada más tienen ese objetivo, ese norte, ese propósito. Pero ese no debe de ser el norte. El norte de todo el creyente debe de ser, oiga bien, servirle a Cristo hasta el final, la vida eterna. Todo eso forma parte del norte. Serle fiel a Dios, entender que el Dios creador de los cielos y la tierra lo creó no es para vivir por ahí de drines en drines, sino para su gloria, para servirle. Todo eso es parte del norte que uno debe analizar, lo que contiene la palabra de Dios ahí en el Salmo 119, verso 5. Así que, señores, nosotros vamos a hacer una pausa y en breves vamos a volver con este espacio rumbo hacia Canaán.